El tiempo de la entrevista de hoy lo compartimos con el diputado por el Partido Socialista y también portavoz del Partido Socialista en las Cortes de Aragón, Javier Sada. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, la semana sin duda ha estado marcada en la información por el debate del Estado de la Comunidad. Usted definió el discurso del presidente Lambán como serio, riguroso y basado en datos. Él hizo también un repaso, y usted, a lo que habían sido los 3 años de mandato. ¿Qué destacaría del gobierno Partido Socialista Chunta Aragonesista? ¿Con qué se queda? Bueno, nos quedamos con lo que podíamos resumir de lo que dijo el presidente, ¿no? Primero, la reivindicación del papel que tiene que jugar Aragón en la construcción de España y en la resolución de los problemas que tiene España. Eso lo primero. Lo segundo, que desde luego los compromisos se habían cumplido. Compromisos en 3 niveles. Primero, desde luego, el de recuperación de los servicios públicos, de la dependencia, de los servicios sociales, de la sanidad, de la educación, que ahí se ha dado un paso y se han conseguido revertir los recortes que habían hecho el Partido Popular y el Partido Aragonés. Tener claro los ejes de crecimiento en Aragón, que están dando muy buen resultado, la agroalimentación, que está generando miles de puestos de trabajo, la logística y, por supuesto, también las energías renovables que se han desatascado, y estamos asumiendo el 50% de la inversión que se hace en toda España de energía eólica, se está haciendo en Aragón. Y, por último, desde luego, apostar por la innovación y, sobre todo, por la universidad como motor de futuro. Si queremos tener un futuro, tiene que estar basado en la innovación, y qué mejor sitio para la innovación que es en la Universidad de Zaragoza. Esas cuestiones son las que planteó el presidente. Desde luego, es lo que sí que nos podemos presentar ante la sociedad con los deberes cumplidos. Siempre hay algo que falta, y desde luego lo que falta tiene que ser ya a nivel español. Se está generando mucho empleo, pero desde luego no está suponiendo que los salarios sean dignos. Y eso, desde luego, lo que hay que terminar es con la reforma laboral del Partido Popular, que es la que ha frenado que ese crecimiento económico que estamos teniendo en Aragón no esté pasando a donde tiene que pasar, que es también a los bolsillos de los trabajadores, de los aragoneses. Bueno, una visión distinta, como era de esperar, tenían desde la oposición. Decían que el discurso de Lambán estaba falto de autocrítica y que hablaba de planes estratégicos a largo plazo. También apuntaban a que no había tiempo ni dinero para llevarlos a cabo. ¿Qué le parece esta visión de la oposición? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, ¿no? Hubo más de 70 compromisos concretos y cuantificables en el tiempo y en el dinero. Eso es, cuando se hace algo así es porque se está seguro de que se puede conseguir. Y desde luego lo que avala que esto se puede conseguir es que los compromisos que hizo hace 3 años se han cumplido prácticamente en su totalidad. Por lo tanto, desde luego, alguien que se atreve con el aval de haber cumplido ya lo que prometió y lo que se comprometió con los ciudadanos hace 3 años, los 70 compromisos, desde luego, son cuantificables, y dentro de un año veremos cuántos están en marcha y cuántos no, pero estoy seguro que, desde luego, la práctica totalidad estarán en marcha. Especialmente crítico fue el presidente del Partido Popular. Beamonte dijo que Lambán hablaba de un Aragón que no existe. Usted decía que se había basado en datos. ¿Cómo explicaría esta diferencia de criterio a los ciudadanos? Porque vimos ayer una posición muy diferenciada. El PSOE ayer dejó claro, y el presidente Lambán, que tiene un proyecto para Aragón, que se puede estar de acuerdo o no, pero tiene un proyecto para Aragón. El PP y el señor Beamonte se limitó a plantear un antiproyecto para Aragón, simplemente estar en contra de lo que planteaba el presidente Lambán, pero no dijo nada de por dónde quería ir el Partido Popular, qué prioridades quería tener. Simplemente dijo de bajar algunos impuestos, cosa populista, porque allí donde gobierna, que es en Tarazona, no están precisamente bajos, sino que lo subió y bastante, y no diciendo de dónde se tendría que recortar los servicios públicos. O sea, por lo tanto, hubo un proyecto para Aragón que se podrá o no estar de acuerdo, claro y con datos, y por otro lado, un anteproyecto, simplemente oponerse al proyecto de Javier Lambán, pero sin nada en positivo, sin nada. No supimos realmente el Partido Popular qué Aragón quería y qué quería para los aragoneses en los próximos tiempos. Desde Podemos, además de hablar de la influencia de sus iniciativas en un Aragón mejor, decían que se ha generado en los últimos 3 años, también ponían sobre la mesa esas 5 propuestas que presentaron el lunes también de esta semana para empezar a sentarse a hablar de los presupuestos. El presidente decía que no era el momento, pero las han valorado. ¿Si tiene ya ese documento físicamente de Podemos? Lo tenemos, poco tiempo de la rueda de prensa nos lo hicieron llegar.
es un punto de partida. Desde luego, nosotros también queremos poner encima de la mesa proyectos, ¿no?, para intentar sacar. Lo que se trata no es de meter unas medidas o no, sino cómo pueden encajar en los proyectos que son más parecidos de lo que parece. Realmente, de los pactos de investidura, muy poquitas cosas, yo creo que ninguna, no estaba de una o de otra forma también en nuestro programa electoral. Por lo tanto, yo creo que con esa base de 5 propuestas, más las propuestas que nosotros tenemos también, para eso yo creo que es un buen punto de partida para empezar a negociar ese presupuesto, sobre todo además porque es una continuación del proyecto que iniciamos hace 4 años, que era en la misma línea de recuperación de los servicios públicos, de intentar una economía claramente con unos ejes vertebradores importantes y que están dando buen resultado, y estas 5 medidas más otras propuestas que nosotros plantearemos, yo creo que están en la misma línea y por lo tanto es un buen punto de partida para que con toda la izquierda lleguemos a los cuartos presupuestos. Entre esas 5 propuestas está el tema del ICA, sí, esa esperada reforma del impuesto de contaminación de las aguas. Desde Podemos optan por una división, que sea un impuesto de mínimos y una tasa que se pague en función de lo que se contamina. También decían que no tendría sentido negociar unos presupuestos si antes no se ha llegado a un acuerdo sobre el ICA. ¿Cree que llegará a ese acuerdo, que es un tema reincidente? Ya sé que les hemos preguntado mucho sobre este asunto. Yo siempre soy optimista cuando me pongo a negociar y yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver, el impuesto del ICA, primero me gustaría, porque se están diciendo que si en Zaragoza se paga 2 veces o no. Miren, el objetivo del ICA es que las aguas en Aragón estén limpias. Y para estar limpias en Aragón, para estar limpias en Zaragoza, se tiene que depurar antes de llegar a Zaragoza. Y para estar limpias por debajo del Ebro de Zaragoza, tienen que salir limpias de Zaragoza. Por lo tanto, es una alternativa que tiene que abordarse desde toda la comunidad y también con un efecto de solidaridad entre todos los aragoneses. Por lo tanto, no se paga, se paga lo mismo. Se va a pagar en Zaragoza que en el resto de los municipios que llevamos ya muchos años pagando. Pero el objetivo fundamental es que somos todos los aragoneses los que tenemos que garantizar, y de forma solidaria, que las aguas están limpias. Dicho eso, el ICA, tal como funcionaba hasta ahora, nosotros entendíamos que era un buen sistema de impuesto y solidario, pero sí que es verdad que ante la propuesta que han tenido otras entidades y Podemos y otros colectivos, también la Federación Aragonesa de Municipios, había que mejorarlo en las líneas de que sea, desde luego, que siga siendo solidario, que sea más justo, sobre todo con la gente que tiene menos posibilidades de pagar, están pasando más dificultades, y también más justo medioambientalmente, que se tenga que pagar según el consumo, que haya que primar a aquellos que consumen y que ensucian, por así decirlo, menos agua. En esas líneas estamos abiertos, y así se les ha hecho llegar a Podemos esa posibilidad, y también que se diferencie claramente lo que sería la parte que se paga, la depuración, y la parte del impuesto que sería el efecto de solidaridad, la pequeña parte que tenemos que abordar entre todos los aragoneses. Y en eso, desde luego, yo creo que acercaremos posiciones y llegaremos al final a algún acuerdo. Bueno, en muchos momentos también se habló de despoblación. Sobre las cuencas mineras, una zona que espera el futuro del carbón, el presidente dijo que hay un proyecto empresarial, Samca, que va a instalar una empresa en Ariño que creará 36 puestos de trabajo. ¿Significa esto que empieza a revertirse un poco la situación, que se mira ya hacia otra posibilidad, otra manera de ganarse la vida en esta zona? En las cuencas mineras, lo primero que hay que decir es que fuera del carbón es muy difícil las soluciones, aunque puede haberlas también, ¿no? O fuera de la energía, y sobre estas cuestiones hay que apostar. La idea o el proyecto que hay del carbón para utilizar en otras cosas que no sea hacer energía es fundamental. El plantear energías renovables también es fundamental. Desde luego, llevar agua allí para que pueda tener un desarrollo industrial, fundamental. Pero también es fundamental que hay que seguir apostando, al menos en un plazo medio, por el carbón y para convertirlo en energía. No solamente porque de eso dependen una comarca entera y una zona de Teruel entera, sino también porque somos conscientes y nos creemos que dentro del mix energético es fundamental contar con el carbón. Por lo tanto, el carbón tiene que seguir siendo una base de energía. De eso depende una gran parte de la comarca, pero es un aspecto positivo que se empieza a diversificar y que el carbón se puede utilizar para fertilizantes, etcétera, otras cuestiones, o que se empiece también a diversificar la energía con las energías renovables, que son lo que se está apostando también ahora. Si después de mayo pueden conformar gobierno otra vez, ¿hacia dónde mirarán? ¿Ya lo tienen pensado? ¿Están abiertos? Nosotros, desde luego, aspiramos siempre a gobernar en solitario, ¿no? Porque creemos que tenemos base suficiente y programa suficiente para hacerlo.
pero evidentemente nosotros ha dado un buen resultado. El acuerdo de la izquierda ha supuesto en Aragón un cambio fundamental, no solo en lo que se daba por hecho, que era la recuperación de servicios públicos, sino en algo que la gente piensa que no somos capaces, que el PP gestiona mejor la economía. En este caso, desde luego, la economía la ha gestionado infinitamente mejor el PSOE con el acuerdo con toda la izquierda. Por lo tanto, lo que está contrastado ya es que la izquierda nos hemos podido poner de acuerdo, dar estabilidad en el Parlamento, que ha supuesto sacar adelante muchos proyectos a nivel de recuperación de servicios públicos, de dependencia, sanidad, educación, pero también, desde luego, de otro tema fundamental, que es tener claro los ejes de crecimiento económicos y que además están dando tan buen resultado como que somos la primera comunidad prácticamente en creación de empleo, pero también la primera comunidad en crecimiento económico. Por lo tanto, es para estar satisfechos, y eso ha sido gracias al acuerdo, desde luego, de toda la izquierda, que ha posibilitado que este gobierno, en minoría del PSOE y de Chunta, haya podido tener ese resultado. Pues Javier Sada, portavoz del Partido Socialista en las Cortes de Aragón, gracias por acompañarnos en este tiempo. Mucha suerte en lo que tenga por venir dentro de 8 meses. Ya volveremos a hablar con usted. Hasta entonces, mucha suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días.